Hola, mi nombre es Emerson Raúl Luca González, soy miembro de la sección estudiantil GeoPub y en medio del área de asuntos académicos debemos dictar el tema de estabilidad de taludes para el examen 2 del presente ciclo. Estabilidad de taludes. Primeramente tenemos que entender qué es un talud. El talud es la superficie del suelo expuesto que se sitúa en un ángulo con la horizontal. Toda parte de un suelo expuesto e inclinado bajo ciertas orientaciones horizontales en este caso, se va a asumir que es un talud. El análisis de estabilidad de un talud simplemente es la determinación y la comparación del corte desarrollado a lo largo de la superficie de ruptura más probable con la resistencia al corte del suelo. En otras palabras, es calcular y evaluar el factor de seguridad de acuerdo a las estipulaciones del reglamento vigente. Al igual del tema de liquefacción, el análisis de estabilidad hace una relación entre la resistencia media del suelo al corte y el esfuerzo cortante promedio en la superficie de falla. En la imagen podemos ver que hay un problema de falla de estabilidad. El reglamento actual que tenemos para el diseño de la en caso de cimentación, que sería la norma de E050 de suelos y cimentación 2018, en el artículo 30 nos menciona un ítem que es bien importante para el diseño de taludes. El factor de seguridad mínimo del talud en consideraciones estáticas debe ser de 1.5 y en condiciones sísmicas de 1.25. Entonces, ¿cómo determinar ese factor de seguridad? Dependerá del método a utilizar y esta a su vez de los parámetros del suelo. En este caso tenemos dos procedimientos comunes, que es el procedimiento de la masa y el método de las dovelas. El procedimiento de masa usualmente se usa cuando el suelo es uniforme en orientación al talud inicial, algo que no es muy común, pero sí es común en los problemas que se desarrollan. Y el método de dovelas se trabaja usualmente cuando el suelo es estratificado, ¿no? Que es lo más común ver en la realidad. A partir de ellos se han desarrollado diferentes métodos. Existen estudios que se han iniciado analizando bajo una superficie de falla lineal y en este caso se va a analizar el método circular. 1. El procedimiento de la masa. Como ya les había mencionado, debe cumplir con que el talud presente en el suelo, el talud es el tamaño del H, digamos, porque inferior a esto ya se le asume como una cimentación. Debe cumplir que el talud presente en el suelo sea homogéneo, un suelo único, y que se busca que el factor de seguridad es el esfuerzo efectivo de corte entre el esfuerzo inducido, ¿no? En este caso, el esfuerzo de corte resistente, según la teoría de Moore-Coulomb, sería la expresión de la cohesión más el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción interna. Y que también en el caso del inducido, que se desarrollaría alrededor del plano de falla, en este caso que se asume que es circular. También por las consideraciones de la propia teoría propuesta por Fellenius y Taylor, hace asunción que los factores de seguridad en caso de la cohesión, en el caso del ángulo interno y de la propia resistencia a corte tienen que ser iguales. En este caso también tenemos otra expresión, M en este caso, que sería el factor de estabilidad, que sería la cohesión inducida entre el peso específico por la profundidad del talud o la altura, ¿no? La inversa del factor de estabilidad es el número de estabilidad. En este caso la expresión es el ns, que sería la inversa del factor de estabilidad, ¿no? El número de estabilidad. Bueno, en este caso se va a desarrollar el ejemplo del 2018-2, que nos menciona: para la construcción de un proyecto se requiere contar los suelos encontrados para formar un talud con pendiente 1.1 a 1.5, tal como se muestra a continuación. El suelo inicial
es normal horizontal, y el diseño que se quiere hacer es hacer un corte para que se genere un talud en relación de 1 a 1.5. Algunos datos es que el suelo A está hasta una profundidad de 22.56, el corte se va a desarrollar a 18.8, e inferior a eso tenemos otro tipo de suelo, en ese caso sería el suelo B. Datos del suelo. El suelo A está formado por arcilla orgánica de plasticidad media, color marrón, CL, su clasificación sub, y el peso específico de dato que nos dan es de 1.75. En el caso del suelo B, está formada por una arcilla inorgánica de alta plasticidad, color marrón oscuro, y su peso específico es de 2.02 gramos por centímetro cúbico. Los resultados del ensayo triaxial son los siguientes para los diferentes tipos de suelos, suelo A y suelo B. Un ensayo U, no consolidado, no drenado, estos son los resultados. Ensayo CU, consolidado, no drenado, y el ensayo consolidado drenado, esos son los siguientes resultados. En este tipo de datos cabe recalcar que estos dos valores hacen referencia a la cohesión. Esta por la teoría de Moore-Coulomb, este valor hace relación a la cohesión, el esfuerzo efectivo y el ángulo de fricción interno. Bueno, nos pide primero calcular el factor de seguridad del talud a largo plazo. El tema de largo plazo hace referencia a que el suelo con el tiempo va a lograr a consolidarse y a drenar la propia construcción, ¿no? Por lo tanto, se hace una asunción de que el ensayo que se debe realizar para un largo plazo debe ser de un ensayo consolidado drenado. En este caso, como el suelo inicial es al talud que se le pide, el 18.8, es uniforme, se va a asumir que solo se va a trabajar con el suelo del tipo A. En este caso, la expresión que nos da es esa, del ensayo triaxial. Entonces, a partir de esa expresión podemos sacar ciertos datos. B va a ser igual al arcotangente de 1 entre 1.5, que simplemente sería la inclinación del talud, ¿no? 1 entre 1.5. Esto nos resulta que es 33.69 grados. La altura del talud es de 18.8 y el ensayo que se va a asumir es el consolidado drenado, donde la expresión es esta. Se puede decir que el ángulo de fricción interna es de 12 grados y la cohesión de 0.41 grados. De dato también nos menciona que el peso específico es de 1.75. Bueno, el problema de masa, o cuando el suelo es uniforme, se trabaja mediante iteraciones. En este caso se busca calcular el factor de seguridad del talud siguiendo las definiciones establecidas por Fellenius y Taylor, que ya había mencionado, que es simplemente la igualdad de los factores de seguridad de cohesión, de ángulo de fricción interna y de la misma resistencia al corte, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros hacemos ciertas iteraciones. Se coloca un factor de seguridad variable, depende de cada uno. En este caso, para el problema ya se nos establece estos valores, porque fue 1.68, 1.54, 1.41 y 1.32. Con este valor simplemente se procede a rellenar la tabla y se busca que estos dos factores de seguridad coincidan. Pero como realmente es un proceso iterativo y no sabemos si realmente van a coincidir, se hace una aproximación que al final lo vamos a ver mediante una línea que es de pendiente 1 en 1, que se busca que haya un corte con la curva que se va a generar entre ellos dos, y ese punto de corte sería usualmente el factor de seguridad donde coincidirían ambos, ¿no? Bueno, entonces calculamos inicialmente la tangente del ángulo de fricción resistente, que sería en la zona de falla. Como el factor de seguridad del ángulo de fricción interna es la tangente del ángulo de fricción interna resistente del suelo y la inducida en el plano de falla, se puede despejar la expresión, y a partir de esta expresión sabemos que el ángulo de fricción interna es igual a 12 grados. Entonces, despejando esa ecuación y reemplazando esta, para un factor de seguridad de ángulo de fricción de 1.68
la tangente sería 0.127. Lo mismo haríamos por los siguientes datos. Para 1.54, la tangente del ángulo de fricción resistente al plano de falla sería de 0.138, para 1.41 de 0.151 y para 1.32 de 0.161. Se completa la tabla y se procede a calcular el ángulo de fricción interna resistente. Bueno, a partir de la ecuación, se le puede despejar, de la ecuación inicial se puede despejar que el ángulo de fricción simplemente va a ser el arco tangente de la tangente entre el factor de seguridad, ¿no? Y sabemos que el mismo dato, que el ángulo de fricción interna es 12, se reemplaza todos los valores y se calcula el ángulo de fricción interna resistente para cada uno de los datos. Y se completa la tabla. Posterior a ello, calculamos el factor de estabilidad, en este caso el NS, mediante la siguiente tabla. Ingresamos el valor del ángulo de inclinación del talud. En este caso nos resultó de 33.69. Trazamos una recta y en función a los ángulos de fricción resistente que habíamos calculado, o los φR respectivos, en este caso tenemos que es 7.211, 7.859, 8.573 y 9.148. Ingresamos en la tabla y trazamos una horizontal, y al valor que corta sería el valor de NS o el factor de estabilidad del talud. Para los datos calculados, estos son los valores que resultan, ¿no? 11.6, 12.1, 12.51. Y se completa simplemente la tabla. Posterior a ello, calculamos el valor de la cohesión resistente en el plano de falla. Para ello hacemos uso de la ecuación que hace referencia al factor de estabilidad. Usualmente lo podemos despejar de esta imagen propia o memorizársela, que sería simplemente el peso específico por la altura por 0.1, que es una corrección por unidades simplemente, entre NS, que sería el factor de estabilidad que ya habíamos calculado al inicio. Bueno, sabemos entonces que el peso específico, como es un suelo uniforme de 1.75 y que la altura del talud de 18.80 metros, reemplazamos esta ecuación en la siguiente para un NS respectivo, ¿no? Esta expresión es común, el NS simplemente variaría en cada una de ellas, y los resultados fueron los siguientes. Con esos resultados ya completados se puede calcular el factor de seguridad de cohesión, que es simplemente la relación de la cohesión inicial resistente del suelo, que se calculó con el ensayo triaxial, entre la cohesión que estamos calculando actualmente, ¿no? Esa sería la expresión, y los resultados serían para cada uno de los valores de 1.40, 1.45, 1.51 y 1.56, y se completaría la tabla. Como vemos, ninguno de los dos factores de seguridad coincide, por lo tanto no habríamos hallado el factor de seguridad real resistente del talud. Entonces mediante esta tabla se traza una línea de relación 1 en 1, como mencioné, y se colocan los puntos del factor de seguridad de fricción y el factor de seguridad de cohesión, que son estos valores 1.68 y 1.48, 1.68 a 1.48, y así sucesivamente para los 4 datos que habíamos iterado. Si este valor corta la curva a cierto punto, se determina ese punto, y ese sería el factor de seguridad del talud en sí, porque es el valor donde, según Fellenius y Taylor, nos menciona que el factor de seguridad de cohesión y el factor de seguridad del ángulo de fricción interna sería la misma que el factor de seguridad de la estabilidad propia, ¿no? Entonces, de acuerdo al gráfico, el factor de seguridad para la estabilidad del talud sería de 1.47. Con ese mismo valor se procede a verificar todo el resultado inicial que se había desarrollado en la tabla.
se calcula primero la tangente del ángulo resistente para un factor de seguridad de 1.47, se calcula posterior a ello el ángulo propio, se calcula la cohesión en función al gráfico, nos resulta 0.279, y con esta y con la relación inicial de la cohesión que fue 0.41, se calcula el factor de seguridad de cohesión, y como vemos es la misma que del factor de seguridad del ángulo de fricción interna, verificando entonces que ambos son iguales y se verifica que el factor de seguridad de la estabilidad propia debe ser de 1.47. Entonces, el factor de seguridad es de 1.47 y debido que el Reglamento Nacional de Edificaciones mediante la norma técnica E050 en su artículo 30, inciso 30.3, nos menciona que en condiciones estáticas el factor de seguridad debe ser mayor o igual que 1.5. Como el resultado nos dio 1.47, ese valor no es adecuado para nuestro diseño, ¿no? Posterior a ello también nos menciona que debemos calcular el factor de seguridad del talud al finalizar la construcción. En el caso de finalizar la construcción, nosotros no le damos tiempo al suelo, en este caso al talud propio, a drenar y no logra consolidarse por el tiempo propio que se está dando el análisis, ¿no? Entonces, como tenemos en el talud un suelo cohesivo y las solicitaciones del factor de seguridad es al finalizar la construcción, la arcilla, que sería en este caso el suelo A, no logrará consolidarse a tiempo y por la baja permeabilidad del suelo, el drenaje será muy lento. Por lo tanto, es adecuado modelar este ensayo bajo un ensayo UU o no consolidado, no drenado. Según el resultado del ensayo triaxial, para un ensayo UU, el valor sería de 0.81, que como ya había mencionado, hace referencia a la cohesión. Entonces los datos como iniciales sería el B, que es la inclinación del talud, 33.69, la altura del talud, 18.8, el ensayo UU, el ángulo de fricción interna es 0 y la cohesión de 0.81 y el peso específico del suelo. Con ello se procede a rellenar la siguiente tabla que también se nos da en el cálculo. La cohesión del suelo es 0.81 según el ensayo triaxial, la inclinación 33.69 y en este caso el factor de estabilidad lo calculamos con la siguiente tabla. Ingresamos el factor de estabilidad, buscamos el valor del ND, el ND lo calculamos con la siguiente expresión, que sería la profundidad del suelo siguiente entre la profundidad del talud, ¿no? Sería 22.56 entre 18.80, que nos resulta 1.2. Entonces, para 33.69 gramos a un ND de 1.2, nos resulta que el factor de estabilidad es de 6.3. Con el factor de estabilidad ya calculado, lo reemplazamos en la ecuación inicial, el CR, en función del factor de estabilidad, y entonces encontramos que el CR sería de 0.522 y el factor de seguridad, que es la relación simplemente de la cohesión la cohesión del ensayo triaxial entre la cohesión que hemos calculado o la que va a suceder supuestamente en el plano de falla, que es 1.55, nos resulta, de 0.522, nos resulta que el factor de seguridad sería de 1.55. Cabe recalcar que este método solo se aplica cuando el CR se encuentra entre 0.25 y 1. Si este caso nos resultaba 1.15, no se podía aplicar este método. Pero como nuestro valor está en el rango, mencionamos que el factor de seguridad sería de 1.55. Bueno, según el reglamento, 1.55 para condiciones estáticas es el adecuado, ¿no? Porque es mayor de 1.5. Luego en el problema también nos menciona que debemos determinar el tipo de falla para ambos incisos. En este caso les presento una diapositiva, un paper sobre los tipos de falla
en función del ángulo de inclinación y en función del ND, que es la relación de la profundidad entre el tamaño del talud, ¿no? En este caso tenemos círculos de falla del tipo talud, porque corta el talud, círculo de pie o de punta, porque justamente pasa por el inicio de la inclinación del talud, o círculos de punto medio que sobrepasan y son tangentes al suelo inferior que se encuentra debajo del talud, ¿no? Según el gráfico propuesto por Taylor, la rotura de todos los taludes con inclinaciones mayor de 53 grados se produce por un círculo de pie. En este caso es inferior a 53 grados, por lo tanto tenemos que analizar el tipo de falla que sucede, ¿no? Para menores de 53, el tipo de rotura depende del ND o del factor de profundidad. Para valores bajos de ND, también el valor de beta. Si beta es menor de 53, el ND igual a 1, entonces estamos tratando de una falla del tipo círculo de talud. Para mayores que 4 del ND, círculo de punto medio. Y para la zona sombreada, en este caso la zona sombreada hace referencia a esta región, sería círculo de pie la falla. También nos menciona que si el ND se encuentra de 1 a 4, el punto definido por ND y beta se encuentra arriba del área sombreada, un círculo de talud, dentro del área sombreada el círculo de pie y bajo el área sombreada el círculo del punto medio. En nuestro caso, nuestro ND resultante se encuentra en este rango, ¿no? Y así que podemos usar simplemente las relaciones del gráfico. Bueno, concluyendo, a condiciones a largo plazo la falla es del tipo talud y el círculo es de pie o de punta. Y al finalizar la construcción la falla es de talud y el círculo de falla es de pie o punta. Los detalles de la asunción es que debido a que el ángulo de fricción interna es mayor de 3 grados, se produce un tipo de falla en el talud y el resultado fue que el ángulo de fricción interna fue de 12 grados, ¿no? Para el caso de finalizar la construcción, debido a que se encuentra en la zona sombreada del diagrama a 33.68 grados y 1.2 de factor de profundidad, se encontraba en la región sombreada. Por lo tanto, el círculo de falla es de pie o punta y la falla fue de talud. Finalmente nos pide determinar el factor de seguridad del talud. Al inicio nos resultó que fue de 1.47 en el caso de largo plazo, que no era el adecuado porque según la norma nos pide que sea mayor de 1.5, y en el caso de corto, o sea, al finalizar la construcción fue de 1.51, que fue, o sea, adecuada, pero en general la asunción se hace tomar el valor inferior, en este caso 1.47, lo que nos resulta a que el tipo de falla final fue de tipo talud y el círculo de pie o de punta, ¿no? Y como según la norma ya lo estaba mencionando, este factor de seguridad no es el adecuado y sería un diseño no apropiado. Bueno, eso sería todo para el tema de estabilidad de taludes. Espero que les sirva. Gracias.